Muy, pero muy buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Nos reunimos una vez más aquí en este espacio del taller virtual del PEPAM, los clásicos de la literatura argentina en nuestra edición silvestre. Y en este caso nos juntamos para charlar, conversar, debatir la obra de una de las figuras culturales más importantes de la Argentina a comienzos del siglo XX, y me refiero al escritor Ricardo Rojas, ¿sí? Estamos en nuestra quinta clase. A ver, ahí está, clase número 5. Vamos a hablar de Ricardo Rojas, poeta, escritor, viajero, político y además crítico literario y el primer historiador de la literatura argentina. Es el primero que se sienta a hacer un trabajo de investigación, buscar documentación y materiales y escribir la primera historia de la literatura argentina, algo que nunca se había hecho hasta ese momento, y lo hace además en una época cuando la literatura argentina está en su primer nacimiento, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver, después vamos a hablar un poquito de qué es lo que incorpora ahí Ricardo Rojas a esta historia de la literatura argentina, pero hoy nos convoca aquí para debatir, para charlar, para que ustedes luego comenten también sus lecturas, una obra bastante diferente que tiene mucho que ver con nuestra edición silvestre, ¿no? Relacionada con la naturaleza. Pero en este caso nos vamos a alejar de la naturaleza de la realidad, como veníamos abordándola en nuestras clases pasadas, ¿no? Esteban Echeverría, que se retiraba a la naturaleza para hacer un duelo y para recuperarse, Lucio Mansilla, que nos hablaba de gatos, de perros, de pajaritos y de una situación muy complicada estando en la India, ¿no? Con unos chacales. Eduarda Mansilla, que nos hablaba también de la pampa, de las costumbres del campo y las trasladaba de alguna forma al público francés. Y en este caso, nos corremos de la representación realista de la naturaleza para hablar de seres mitológicos, de seres fantásticos o legendarios de nuestra propia tierra natal y concretamente de una región muy especial y muy particular a la cual Ricardo Rojas, él había nacido y había vivido en esa región, llamó el país de la selva, ¿sí? Es esta región en la cual sus habitantes fueron construyendo historias, leyendas sobre diferentes seres mitológicos, y eso es lo que vamos a ver de este libro, El país de la selva, de Ricardo Rojas. Primero vamos a hacer, como siempre, un breve recorrido por la vida y obra de nuestro autor. Ricardo Rojas nació en Tucumán en 1882. Tucumán, Santiago del Estero, un pedacito de algunas otras regiones van a ser las que conformen este espacio cultural al que él denomina el país de la selva, ¿sí? Era hijo del político Absalón Rojas, ¿sí? Fue gobernador de esa provincia, Absalón Rojas. Eh, bueno, luego pasó su infancia en Santiago del Estero, como les decía, otro de los lugares que van a incorporarse a ese espacio mitológico del cual vamos a hablar hoy. Luego, en algún momento, en su juventud, se instaló en Buenos Aires para estudiar abogacía, la carrera de abogacía. Recordemos, estamos en una época, fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, para dedicarse a las letras. Bueno, uno de los caminos era hacerlo a través de la carrera de leyes, ¿sí? De abogacía. Bien, la carrera igualmente la termina, como dice ahí, abandonando, dejándola a un lado para dedicarse plenamente a la escritura, tipo de escritura que tiene que ver con la crónica, con el periodismo, y luego va a irse, digamos, a fluir hacia otros costados, otras márgenes, como la crítica literaria y la historia literaria, ¿sí? Bien. Fue un personaje importantísimo en su época, fíjense, se desempeñó como decano en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires entre 1921 y 1924. Dirigió el Instituto de Literatura Argentina, que es el cual hoy en día lleva, allá en Buenos Aires, también en Capital, hoy en día lleva su nombre, ¿sí? El Instituto Ricardo Rojas. Fue rector de la Universidad de Buenos Aires durante el gobierno de Irigoyen
y actuó como embajador argentino en el Perú, ¿sí? Son algunos de los datos de esta vida tan abundante, prolífica, la de Ricardo Rojas, en relación siempre a las cuestiones culturales y literarias, ¿sí? Fíjense, en 1923 fue distinguido con el Premio Nacional de Ensayo. Luego tuvo una mala época, un mal momento, cuando fue perseguido y detenido durante el golpe de Estado, el gobierno militar en el año 30, 1930. En su honor, ¿sí? El 29 de julio se celebra el Día de la Cultura Nacional Argentina. Esto es un resumen muy, muy breve, muy corto, de algunos aspectos de su vida, ¿sí? Ahí lo tenemos en esa foto reposando cómodamente en ese sillón, ¿no? Con una especie de bata muy, muy interesante, ¿no? Muy llamativa. Y ahora veamos algo de la obra, ¿no? Primero la vida, ahora vamos a la obra. Ahí lo tenemos ya más de grande en sus últimos años a Ricardo Rojas. Como dice ahí, ¿no? Su prolífica, muy prolífica, no les puedo contar la cantidad de libros que publicó, la cantidad, su obra es abundante realmente y multifacética, ¿no? Porque tenemos desde primeros años escribiendo poesía, después crónica de viaje, después ensayos sobre la realidad latinoamericana. Tiene incluso un libro sobre la decoración en América Latina. Es una cosa increíble. Y después, como les decía, lo más importante, la historia de la literatura argentina, ¿no? Así que muy, muy multifacética, se ha dedicado a casi todos los ámbitos de la cultura, siempre con un enfoque puesto en lo argentino y en lo latinoamericano, ¿sí? Bueno, abarca esta obra prácticamente todos los géneros. Desde joven colaboró en la prensa, sobre todo en el diario La Nación. Ahora lo vamos a ver en un ratito, porque este libro que yo les pasé, les di algunos capítulos solamente para leer, que es El País de la Selva, primero se publica a forma de folletín o crónicas en las columnas del diario La Nación, algunos años antes de publicarse en forma de libro. Fíjense, yo les voy a mostrar a ver si se ve en la cámara, lo que pasa es que siempre aparezco muy chiquitito ahí arriba, ¿no? Apenas se me ve, pero esta es una edición increíble. Miren el tamaño, ¿no? Es bastante, bastante grande comparándolo con un libro común cualquiera, ¿no? Les pongo a modo de comparación, fíjense, es una edición bastante, bastante grande, de lujo, que hicieron del País de la Selva, la editorial Kraft. Ahora vamos a ver por qué está ilustrada y tiene las ilustraciones de un artista plástico latinoamericano muy, muy importante, ¿sí? Que es Alfredo Gramajo Gutiérrez. Acá se pueden ver quizás las ilustraciones, ahora las vamos a ver igualmente en el PowerPoint. Pero bueno, este libro, que esta edición es particularmente hermosa, particularmente bella, se publicó también en algunas otras ediciones un poco más chiquitas, pero como les decía, primero apareció entre las páginas del diario La Nación, como solía ocurrir, como vimos también en las clases pasadas, con gran parte, la gran mayoría de las obras que se publicaban en el fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, ¿no? Primero pasaban por las páginas de los diarios a modo de folletín o de artículos, y luego, un poco más tarde, se recopilaban en libros, ¿sí? Bueno, lo dice ahí, ¿no? Que publicó en ese órgano de la prensa, en La Nación, La mayoría del País de la Selva, su primera obra en prosa, ¿sí? Esto es importante porque antes ya había publicado dos libros de poemas, uno de ellos titulado La Victoria del Hombre, ¿sí? Es un gran libro de poemas, poco interesantes, podríamos decir, porque es una poesía muy, aferrada al estilo de esa época, un poco entre el neoclásico. Todavía no termina de ser una poesía que llegue a resultar interesante hoy en día, ¿sí? Bien, acá viene un punto muy, muy importante, ¿sí? Entre 1917 y 1922 escribió y publicó la primera historia de la literatura argentina. Tengan en cuenta, este es un hito importantísimo, porque hasta ese momento no existía un libro o una serie de libros que nos historizaran cómo había sido la literatura argentina hasta ese momento, ¿sí? Fíjense,
lo publica en 8 volúmenes y en 4 partes. Es decir, está separado en 4 partes distintas y cada una de esas partes abarcan 2 volúmenes, ¿sí? Por un lado, los gauchescos, ¿sí? Vamos a ver la operación, lo voy a mencionar muy brevemente porque esto da para abundar muchísimo, pero la operación que hace Ricardo Rojas acá al momento de recopilar toda la literatura argentina anterior a 1922 tiene que ver con ordenarla por temas y en cada uno de esos temas de forma cronológica, ¿sí? Es decir, va a haber un volumen para los gauchescos, uno para los coloniales, otro para los proscriptos y otro para los modernos. Y dentro de cada una de esas áreas temáticas va a ser una historización de forma cronológica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en los gauchescos no va a comenzar como uno pensaría que habría que comenzar, no sé, con bueno, Hilario Ascasubi, ¿no? Esa primera gauchesca de comienzos, Hilario Ascasubi, Luis Pérez, bueno, algunos más, ¿no? Que están ahí, Estanislao del Campo, después llegamos un poco después al Martín Fierro, ¿no? De José Hernández, pero él no va a tomar, desde ahí, no va a tomar la gauchesca como tal del siglo XIX, sino que se va a ir como hasta el siglo XVI, más o menos, y va a tomar como los preorígenes de la poesía gauchesca los escritos populares, perdón, ni los escritos, los versos populares que circulaban de forma oral en el campo, ¿no? Incluso algunos provenientes directamente de España, ¿no? Llegando directamente de España con los primeros colonizadores o habitantes de este territorio que provienen de allí, y traen estas canciones, estos versos populares, que va a tomar Ricardo Rojas como inicios de lo que es la gauchesca. Lo mismo va a ser con los coloniales. Con los coloniales se va a ir hasta comienzos también del siglo, no sé, 16, 17, con los primeros navegadores que llegan acá, los primeros conquistadores, y bueno, las crónicas, ¿no? Que ellos escriben, que van a terminar siendo el sustento del género neoclásico, ¿no? Posteriormente, a comienzos del siglo XIX, y bueno, y después va a hablar, por supuesto, de este periodo colonial, ¿no? Del periodo colonial y la literatura que surge en ese momento en el que en ese momento es el territorio que hoy corresponde a la Argentina, ¿no? Los proscriptos, ¿de quién? ¿No? ¿De proscripto de quién? ¿O de qué? Bueno, del rosismo, ¿sí? Acá nos va a hablar, este es muy interesante volumen, porque acá nos va a hablar, bueno, de Echeverría, de Sarmiento, de Ascasubi, de muchos de estos, de Alberdi, ¿no? De muchos de estos escritores que estuvieron proscriptos durante la época del rosismo. Finalmente, los modernos, ¿no? Ahí va a tomar básicamente desde mediados del siglo XIX hasta esos muy incipientes comienzos del siglo XX, y nos va a hablar de lo último, ¿no? Los modernos, lo más nuevo que hay en la literatura. Pensemos que estamos en un periodo previo a que incluso aparezca, no sé, Borges, Roberto Art, o sea, lo que consideramos hoy en día como el canon básico absoluto de la literatura argentina ni siquiera había aparecido, ¿no? Así que fíjense qué osada la operación de Ricardo Rojas, ¿no? Bueno, después publicó más de 40 libros, entre los que se destacan, yo acá les menciono algunos nada más: Blasón de Plata de 1912, Eurindia de 1924, muy interesante. Es un ensayo que propone la fusión de los elementos europeos con los elementos indígenas para crear una cultura nueva que sea plenamente americana, ¿no? Una cultura que tome, que abreve de esas dos fuentes para hacer algo nuevo, algo propio y algo americano, ¿no? Bueno, El Santo de la Espada de 1933, una biografía, ya se imaginarán de quién, y El Profeta de la Pampa, lo mismo, de 1945. Finalmente, como dice ahí, ¿no? En su obra se fusionan elementos europeos sí, los elementos europeos con los indígenas americanos prehispánicos, ¿sí? Los elementos nativos, ¿no? De la cultura americana, con la intención de conformar, de armar, de tratar de crear una estética nacional. Es muy interesante la propuesta de Rojas. Si tienen en algún momento interés, pueden acceder y leer alguno de estos libros, especialmente Eurindia, por ejemplo. Es un ensayo y es un poco
duro por momentos, pero esta posición de crear una estética, una cultura nacional en base a esos dos elementos es una propuesta absolutamente interesante, ¿sí? Bien, seguimos avanzando. Y ahora les voy a hablar de esta cuestión, ¿no? De los primeros textos que se publican. Ahora sí nos metemos con El País de la Selva, ¿sí? El libro que ustedes tenían para leer. Yo les mandé solamente algunos, esperen que les voy a decir, algunos capítulos que tenían que ver con estos seres mitológicos, porque nos venía muy bien para nuestra edición silvestre, ¿no? Hablar de animales o animales mitológicos fantásticos en esta obra, pero es una obra bastante larga, ¿sí? Es un libro bastante largo y tiene una gran variación de temas y tópicos. Por ejemplo, capítulos como La Conquista, Un Camino, Indios Amigos, El Fascinador de Salvajes, Las Leyendas del Hierro, Las Fiestas, El Trovador, La Danza, Yarabíes, La Fábula, Supay, Los Difuntos, La Salamanca. Y acá aparecen algunos de los que sí tenían para leer ustedes, ¿no? El Toro Diablo, El Íncubo, El Runa Uturuncu, La Mulánima, La Telecita, El Cacuy y El Éxodo, ¿sí? Es un libro bastante largo, bastante abundante de información, planteado en principio como un relato de viajes, ¿no? Ricardo Rojas viaja a esta zona en la cual él había nacido y había pasado su infancia, cerca de Santiago del Estero, podemos pensar, en la región de Santiago del Estero, y la recorre entrevistando a sus habitantes, hablando con ellos y recogiendo fragmentos de la cultura popular de la zona, ¿sí? Producto de ese viaje, lo primero que él publica en la prensa, que después va a formar parte de este libro, son estos dos textos que ustedes ven ahí, ¿sí? En la revista Caras y Caretas, una revista importantísima de fines del siglo XIX y que recorre una gran parte de la primera mitad del siglo XX, se sigue publicando hoy en día también, pero en una versión nueva, una versión moderna, ¿sí? La revista Caras y Caretas. Hacia el año 1903, ¿sí? Tenemos estos dos textos. Por un lado, Los Amores de Supay, leyenda santiagueña, como dice ahí, fíjense, ilustrada, y abajo firma Ricardo Rojas, y en otro de los ejemplares aparece ese otro texto, el Runa Uturuncu, ¿no? Que acá está como Runa Uturuncu, bueno, una variación en una letra, ¿no? Leyenda mediterránea. Esta es la base textual de lo que leyeron ustedes, ¿sí? Acá haciéndole después algunos cambios, modificaciones, agregados, cuando sale en su versión el libro, es lo que leyeron ustedes sobre la leyenda del Runa Uturuncu, esto que vendría a ser básicamente, fíjense la ilustración, ¿no? Que reproduce incluso una parte del texto que ustedes tuvieron que leer, que es este momento cuando el personaje se acerca a esta choza y encuentra todos los huesos humanos tirados ahí en el piso, ¿no? Es básicamente la versión mediterránea argentina del hombre lobo, ¿no? La leyenda del hombre lobo, que en este caso es el hombre tigre, ¿sí? El Runa Uturungu, que son las dos palabras que conforman en el idioma de la región hombre y tigre, ¿sí? Bien, pasamos a lo siguiente. Después tenemos en el año 1904, al año siguiente, como folletín, creo que ya hablamos de lo que es un folletín en la clase de Mansilla, ¿sí? Yo les mostré que está la página entera de un diario y en la parte inferior, separada de todo lo de arriba, hay una zona que se llama Zócalo, ¿sí? Y ahí en el Zócalo se publican los folletines, que son los textos de carácter plenamente literarios. Acá en La Nación, hacia 1904, sale este folletín titulado En medio de las selvas, y ahí también van a aparecer distintos elementos, distintos fragmentos o partes que luego van a pasar a formar parte del libro en su publicación final en libro, ¿sí? Bien, acá tenemos, ¿no? Les agrando un poco, ¿no? Lo que estaban viendo acá, agrandado, ¿no? Ahí en el costado izquierdo, Ricardo Rojas en medio de la selva, y luego este otro articulito, digamos, estos tienen un nombre, estos textos, se llaman sueltos, ¿sí? En otras secciones del diario, que no son el folletín, se publican sueltos,
que son textos variados, ¿no? Algunos pueden hablar sobre una visita de un personaje importante, otros sobre un robo, otros sobre un crimen, otros sobre, bueno, distintos temas muy, muy variados. Y en este caso es un suelto sobre la publicación del folletín misma, ¿no? De En medio de las selvas, que dice: comenzamos a publicar hoy una novela, fíjense cómo la titulan, ¿no? Novela breve, ¿sí? Titulada En medio de las selvas. Es obra de don Ricardo Rojas, autor de La Victoria del Hombre, este libro de poemas que yo les comentaba. Forma parte de una serie de 7 cuentos cíclicos que publicará con el título de La Ronda de la Muerte. Eso jamás ocurrió. Esto es otra cosa que es interesante, por eso es lindo ir y ver los diarios y recorrerlos y ver las publicaciones originales, ¿no? Porque acá anticipan algo que iba a hacer Ricardo Rojas algunos años después que nunca hizo, ¿no? Entonces, esto solamente uno se entera, se da cuenta, si va y revisa los diarios, ¿no? La fuente original en la que se publicó. En el cuento de hoy encontrarán nuestros lectores, aparte de la narración llena de episodios, una página de ambiente americano. Esto es importante porque siempre lo que retrata Ricardo Rojas es la cultura y las costumbres de, acá bueno, ponen ambiente americano, de Sudamérica, podríamos pensar, ¿no? Bien, lo siguiente que aparece en la prensa es una serie de publicaciones en el año 1905 en el mismo diario, en La Nación, pero ya no en el folletín, sino en las columnas principales del diario, y se titulan estas crónicas que van saliendo semana a semana en distintos ejemplares del periódico La Nación, se titula El país de las selvas. Lo único que varía en cuanto al título final que va a tener después en su incorporación al libro es el plural, ¿no? El libro es El país de la selva, y acá en el folletín, perdón, en el folletín no, en las crónicas que salen en La Nación, se publica como El país de las selvas. Fíjense, ahí yo les marqué en el costado izquierdo la página completa del diario La Nación y la columnita donde, acá abajo, ¿no? A la derecha, donde aparece publicada esta crónica de Ricardo Rojas, que, bueno, se titula El país de las selvas, lleva como subtítulos De Buenos Aires al Salado, La Pampa santafesina, San Lorenzo, Los primeros árboles, El monte, ¿no? Esto va a salir en siguientes entregas, va a ir saliendo, y todo este material, por supuesto, va a ser lo que conforme principalmente el libro cuando se publique en formato libro, ¿sí? Acá tenemos uno más, ¿no? Les traje a modo de ejemplo, ¿no? Para que vean uno o dos nada más, porque si no, bueno, sería muy engorroso que veamos uno a uno todos, ¿no? Pero miren qué lindo, porque además también ustedes pueden apreciar ahí cómo era una página del diario La Nación del año 1905, ¿no? Fíjense que vienen todas las columnas, después hay algunas publicidades también por ahí, empeños, cosas así. Sunlight, jabón, ¿no? Una publicidad de jabón aparece ahí, y luego esta columna que dice La Nación, el país de las selvas. En este caso, por ejemplo, en otra entrega, fisonomía de la región, la llanura montuosa, lugares recorridos, el río Salado, el cauce de y las riberas, nuestra civilización. Como les decía, todo este texto toma como punto de partida un viaje real que realiza Ricardo Rojas por esos años a la región que lo vio criarse, digamos, donde pasó su infancia, que es este país de las selvas, asociado más o menos con lo que hoy podríamos pensar como Santiago del Estero y algunas zonas limítrofes, ¿sí? Bien. Finalmente, esto es lo último que encontramos en la prensa, es un artículo que se publica en 1905 nuevamente en Caras y Caretas, titulado En el país de las selvas, y acá directamente, en vez de ser, digamos, la crónica textual, es casi, digamos, una traslación contando a modo medio de entrevista el viaje que hizo Rojas, ¿no? Aparece, pero es interesante porque aparecen, por ejemplo, imágenes, cosa que no teníamos en los textos del diario La Nación, y ahí tenemos, por ejemplo, Eugenio Pérez, fíjense el pie de imagen de la que aparece en el medio, el fascinador de los indios y embajador de los caciques. Tenemos la foto de este personaje que va a tener gran importancia en uno de los capítulos del País de la Selva.
luego aparece el antiguo Fortín Libertad, un estero del río Salado, es como un artículo casi documental, ¿no? Y acá continúa, fíjense, interior de un bosque santiagueño, laguna de las Cañas, el rancho de Juan Montes, Campo de Victoria, ¿no? Bueno, distintos elementos que tenemos ahí en esta crónica, pero ya no crónica literaria, sino casi como un documento final del viaje realizado por Rojas en la región de las selvas, ¿sí? Bien, y ahora sí pasamos a esto, otro que les había anticipado y que les había prometido, que es mirar un poco, este es el momento visual de la clase, acá relájense. Si están escuchándome solamente a modo de podcast, porque debo confesarles, alguna alumna que hace este taller virtual, que la he encontrado, me he encontrado con ella allá en el PEPAM, me ha dicho, ¿yo sabes lo que hago? Me pongo los auriculares, le doy play a tu clase y me voy a caminar escuchándote, como si fuera un podcast, ¿no? Bueno, fíjense, yo trato de traerles siempre mucho material visual también, ¿sí? Así que si me están escuchando en modo de podcast, es el momento de mirar la pantalla y, y apreciar lo que les traje, que son estas ilustraciones hermosísimas de Alfredo Gramajo Gutiérrez, un gran pintor e ilustrador latinoamericano, y digo latinoamericano en el sentido de que siempre trata de representar las costumbres y las tradiciones latinoamericanas, ¿sí? Fíjense, acá tenemos ilustraciones que se corresponden a cada uno de los momentos del libro del País de las Selvas. En este caso, las fiestas, ¿sí? Podemos ver toda la gente celebrando, bailando, reunida allí, un perro ahí acostado al pie, ¿no? Muchos elementos, como por ejemplo ponchos, cuencos, tambores, elementos de la tradición campestre de América Latina y de la región que él está describiendo también, ¿no? De los habitantes de esa región. Acá tenemos un camino, ¿no? El modo en que, bueno, avanzan por el camino y se van transportando de un lugar a otro, ¿no? Podemos ver las mulas, los caballos, los tejidos, los perros que acompañan siempre a los pobladores del lugar, el hacha que lleva uno de los hombres, ¿no? Para el trabajo, un hachador, seguramente. Acá tenemos la telecita, ¿no? Que también una celebración que tiene su tradición, el tema de la telecita. Bueno, podemos ver estos dos hombres no, perdón, un hombre y una mujer de campo allí bailando. Aquí un poco más adelante, en esta parte de abajo, se puede ver a un hombre también de sombrero tocando una guitarra. Acá hay lo que supongo es una señora, ¿no? Una señora o un señor también tocando un arpa, ¿no? Así que bueno, muchas cosas locales, ¿no? Todo esto que ustedes ven en las imágenes, en las hermosas imágenes de Alfredo Gramajo Gutiérrez, son episodios que están narrados en el libro, ¿no? Narrados por Ricardo Rojas. El velorio del angelito, acá tenemos, ¿no? A las señoras que están ahí velando este momento que está descrito como uno de los más trágicos que les puede pasar a los habitantes de la campaña. Bueno, es un momento trágico para cualquier persona, obviamente, pero es obviamente el fallecimiento de un niño, ¿no? De un bebé, podríamos decir prácticamente, y lo velan con el apelativo de Angelito, ¿no? El velorio del Angelito. Yarabíes, ¿no? También acá tenemos que, si no me equivoco, es un tipo de baile, de danza, si no me equivoco, no estoy seguro, pero ahí tenemos, bueno, estos dos habitantes de la región también con como si fuera una tetera, parecería, unos cuencos, donde transportan distintos elementos, ¿no? Bueno, la flora del lugar también, allá hay otra habitante, otra señora en el fondo. Parecería como que estuvieran recogiendo agua, ¿no? Hay como un riacho que se ve aquí, ¿no? Un cauce de agua, y parecería como si hubieran recogido agua en esos cuencos y lo llevan sobre la cabeza. Bien, los difuntos también, bueno, el tema de ir a visitar, ¿no? Al cementerio, bueno, en este caso a donde está colocada la cruz, a los difuntos de cada uno y el respeto que muestran los habitantes para este tipo de ceremonias, ¿sí? Y finalmente, creo que esta es la última que traje, claro, esta es la última de
las que no tienen que ver con los que íbamos a leer nosotros, ¿no? O sea, los cuatro apartados que tenían para leer ustedes, que tienen que ver con seres mitológicos o fantásticos, bueno, incorporé las fotos para titular esos apartados. Esto es un muestrario de las imágenes de Alfredo Gramajo Gutiérrez que no estaban relacionadas con lo que teníamos para leer. Esta es la última, que es la de la Salamanca, ¿sí? La Salamanca que vendría a ser básicamente una cueva a modo de infierno del lugar, ¿no? Y fíjense qué lindo, qué bien que está representado, porque tenemos ahí a el hombre arriba con el caballo mirando hacia abajo como si fuera un sustrato subterráneo donde están toda esta serie de personajes entre los que se intercalan personajes parecidos a demonios, ¿no? Bueno, acá tenemos el tema del fuego, los reptiles, mujeres, y acá, fíjense, no sé si ven el mouse, hay como un ser que es prácticamente un diablo, ¿no? Un demonio metido ahí en la Salamanca, bueno, siempre la presencia de las serpientes, los reptiles, todo esto que es como parte de la leyenda o la fantasía en torno a el ámbito de la Salamanca o este infierno habitado por todos estos seres, ¿sí? Bien, y ahora sí vamos a pasar entonces a los textos que tenían ustedes para leer. En principio, el primero que yo les había enviado es el del toro Supay, ¿sí? O el toro diablo también. Y no, ustedes saben que no tiene su correspondiente ilustración por Alfredo Gramajo Gutiérrez en el libro. Entonces les traje para que ustedes vean esto otro, que aunque no lo crean, es muy interesante el dato, este conjunto de azulejos, ¿no? Esta obra pictórica hecha sobre los mosaicos o sí, azulejos, está en una de las estaciones de subte, ¿sí? De Capital Federal. No recuerdo ahora cuál era exactamente, pero bueno, lo pueden, si ustedes buscan el Toro Supay subte, lo van a encontrar enseguida. En una de las estaciones está esto en una de las paredes. Es una belleza. Si ustedes lo miran, acá tenemos, ¿no? Que de hecho la parte central es la que ocupa el toro Supay, ¿no? Es esto que está acá en el medio, este toro que lanza como una serie de fuego o luz casi por la trompa, ¿no? Y estos otros hombres, mujeres, que escapan acá de su presencia abajo, y dice, ¿no? Está escrito el toro Supay, pero fíjense que acá arriba, por ejemplo, tenemos a esta mujer subida a las ramas del árbol, y arriba aquí tenemos escrito chiquitito Cacuy, ¿no? Es otra de las leyendas que teníamos para ver hoy, que es, ya lo vamos a ver cuando lleguemos a este momento de la clase, porque aunque ustedes no lo crean, ya hablamos del Cacuy en este taller, ¿sí? Lo que pasa es que lo hicimos bajo otro nombre que se le da al mismo pájaro en una región distinta. Cuando estuvimos viendo la obra de Lucio de Mansilla, nos referimos a ese pájaro llamado urutaú, ¿sí? Que en la zona de Misiones y del Paraguay se denomina de esa forma, ¿sí? El urutaú, este pájaro lastimero, bastante feo, parecido a una lechuza, ¿no? Que yo les había contado que vi uno, efectivamente, en Misiones, que además se mimetiza con las ramas, ¿no? Bueno, el cacuy es el mismo pájaro con el nombre que le dan los habitantes de la región mesopotámica, digamos, ¿no? Los habitantes de, por ejemplo, Santiago del Estero llaman a Mesopotámica Argentina, ¿no? Llaman al mismo pájaro con el nombre de cacuy, ¿sí? Tiene que ver con el sonido que hace el pájaro al momento de cantar, digamos, o sí, emitir sonidos, que en un lugar lo escuchan más parecido a Cacuy y en otro más parecido a Urataú, ¿sí? Bien, vamos a avanzar entonces con el toro Supay, que es la primera de las leyendas que tenían ustedes para leer, ¿sí? Bien, ahí está. Siempre tengamos en cuenta que al momento de armar estas crónicas o estos apartados del País de la Selva, Rojas va a guiarse principalmente por dos elementos. Uno de ellos es, uy, ahí está. Uno de ellos es tratar de buscar una explicación al fenómeno, ¿no? Tratar de entenderlo en su completitud, darle un nombre, pensar de dónde surge el nombre, de dónde surge la fantasía que termina dando origen a ese ser mitológico, en este caso, por ejemplo, el toro diablo,
Y por otro lado, narrar, contar alguna anécdota, ¿no? Alguna historia, casi como si fuera un pequeño cuento que tenga que ver con ese personaje mitológico, ¿no? Alguna aparición, alguien que lo vio, alguien que escuchó, es decir, toma el lado referencial, digamos, vivencial de la leyenda y el lado de la explicación de su origen, ¿sí? Las dos cosas van a aparecer en estas crónicas. Acá tenemos, por ejemplo, la región propicia a la leyenda del del toro, ¿no? El toro diablo, y el tema del nombre, ¿no? Dice, hay en la región Saladina, una comarca donde el río abre por entre la selva un brazo de sus aguas, al cual llaman el saladillo los naturales del país. El riego frecuente de los bañados fertiliza la tierra de sus márgenes, el bosque medra allí con más lujuria, y sobre el marco de los duros ramajes, húmedas lianas tejen la red silvestre que contribuye a virginizar aquel misterio. Fíjense la escritura, ¿no? Ahí lo que van a encontrar también, esto es importante, en Ricardo Rojas, en El País de la Selva, es una escritura un poco difícil, ¿no? Porque hay un uso muy correcto del lenguaje, hay muchos arcaicismos, españolismos, entonces por momentos se vuelve un poco dificultoso, pero además de dificultoso, es extremadamente correcto y bello también, diría yo. Para mí hay belleza en este uso del lenguaje tan preciso, ¿no? Dice, sigue Ricardo Rojas, ¿no? Y dicen las tradiciones del lugar que sobre esas riberas y a la sombra de su propicio follaje galopaba a medio siglo apenas un toro, especie de símbolo mexicano en el cual la fantasía de mi pueblo viera una de las tantas revelaciones trágicas de su pai, el diablo, ¿sí? Tomó su nombre el mito del bosque donde apareciera, y sus gentes estremecidas oyeran largo tiempo el eco de sus bufidos, sonando como un trueno de las invioladas espesuras. Es decir, viene de escuchar o ver a este toro tremendo que la gente asoció a la figura del diablo, ¿no? El miedo lo llevó a pensarlo como la presencia diabólica del Supai, ¿sí? Posibles explicaciones o posible explicación del origen del toro Supay, ¿no? Dice Rojas, ¿vino de allá alguno de los becerros chúcaros y se azoraron las gentes viéndole negro y enorme, con el hispido y nudoso semblante de un antílope ñu, armado por aguda cornamenta y rugiendo como un genio diabólico? Algo de esto debió suceder, y la innata propensión de la raza hacia los seres maravillosos transformó después algún miedo episódico en la nueva leyenda del toro Supay. Esto que les decía antes, Rojas trata de asignarle un origen, y casi podríamos decir un origen de tipo científico, ¿no? O sea, él no se queda con la versión mitológica o la versión sobrenatural, podríamos pensar, sino que le busca una explicación racional a la existencia de este tipo de leyendas. Es decir, un toro muy distinto a los demás, muy grande en su aspecto y bastante salvaje, que la gente, llevada por el miedo y por la superstición, transformó en un mito y en una leyenda, ¿sí? Bien, y acá es cuando nos cuenta esto que yo les decía, alguna anécdota, ¿no? Aparece este episodio del muchacho en el bosque y el peligro del toro diablo. Dice, el sendero cortaba el saladillo y atravesaba el bosque fabuloso. Iba el muchacho por la ruta, paso tras paso, gozoso de la umbría y el amor de la fresca. Verdaderamente el toro diablo podía parecérsele en cualquier encrucijada. Era fácil reconocerle por su color renegrido, su corpulencia singular, su baladro potente, ¿sí? Bien, y acá está el momento de la aparición y la descripción de este toro diablo, ¿no? Dice, llegaba al recodo de un vivio donde la fronda se tornaba más lóbrega cuando sintió un horrendo ululato. Ustedes fíjense el lenguaje, ¿no? Miren el lenguaje en esa sola oración y parece que necesitamos un diccionario para leerlo a Rojas, ¿no? O sea, entendemos lo que está diciendo, pero es como que nunca falla en colocar la palabra correcta que tiene que ir para lo que él quiere transmitir. Es una cosa increíble. Dice, aquel resuello conmovió las ramas como si fuese el huracán. El jinete, atragantado de gritos, espiaba también en torno cuando salió al camino frente a frente la figura del toro satánico. En menos de un guiño, torneó para la fuga el muchacho y espoleando se lanzó a media rienda. Tras el fugitivo salió trotando el toro.
era de gigantesca estatura, erguido el cuello, cola y nuca cerdosas cual los centauros, solípedos los callos, corría el cogote enhiesto, luciendo la cabeza redonda entre humana y taurina. Humeantes las narices, la trompa llena de bramidos, marchaba tras del infeliz, ¿no? Es un ser, bueno, de características bestiales, pero además, como les digo, insisto, el lenguaje exacto y correcto de Rojas, ¿sí? El enfrentamiento del toro diablo con un toro, esto también es un momento muy, muy importante, ¿no? Porque bueno, es como si un toro cualquiera le saliera al paso a este toro diablo y se enfrentan juntos, ¿no? Un gran enfrentamiento, lo voy a saltear este fragmento, ustedes léanlo, por supuesto, pueden pausar ahora y leerlo. Los mitos, lo sobrenatural y lo fantástico, dice. Lo sobrenatural ha preferido para su metamorfosis los seres que sugieren emoción de misterio o que dan sensaciones de grandeza. Aquí también el mito saladino, más hermoso aún que la fábula helénica, ¿no? Se refiere a la fábula del Minotauro, no desdeña transformarse en el animal que tiene el gesto de una majestad casi divina. Y el toro de Saladillo, su pai era. La fama del toro Supay cundió por la comarca, los años alejaron al mito de su génesis, ¿no? Esta génesis, esta explicación más racional, y como siempre ocurre con estas creaciones del alma colectiva, el núcleo de realidad se perdió en lo fantástico, ¿no? Así que bueno, ahí termina hablándonos al mismo tiempo del mito, de lo sobrenatural, de lo fantástico, y de cómo el paso del tiempo va creando estas mitologías, estas leyendas en base a un origen posiblemente racional, ¿sí? Bien, acá tenemos el siguiente de estos seres, ya lo he mencionado rápidamente, ahí tienen ustedes, como les decía antes, la ilustración, la pintura de Alfredo Gramajo Gutiérrez que hizo para describir, para pintarnos a este Runo Turuncu, ¿no? El hombre tigre, básicamente, y ahí tenemos, ¿no? Un hombre con piel de lo que parecería ser un tigre, el tema de, bueno, los restos muertos, ¿no? O los cuerpos, los huesos de otros animales y la choza, ¿no? Esos son los elementos que van a aparecer en este texto que ustedes han leído. Vamos viéndolo, ¿no? Principio nos habla del tema de las metamorfosis, ¿no? La gran mayoría de estas leyendas de la selva tienen el tópico de un ser humano que se transforma en un ser normalmente bestial o animal, ¿no? Y nos habla de la etimología de Runauturuncu, dice. El misterio de las metamorfosis ha poblado con sus creaciones la selva mediterránea, y entre ellas hay un mito al cual los moradores de estas comarcas llaman Runauturuncu en el idioma tradicional. Forman su nombre dos palabras quechuas, hombre y tigre, respectivamente. Aplícase el vocablo a un ser humano transformado en felino por esotérica virtud, ¿sí? Bien, como les decía, el mismo Rojas nos va a indicar, nos va a decir que este es el equivalente local de la leyenda del hombre lobo, ¿no? Ahí nos habla del Loup Garous, ¿no? Bueno, es básicamente lo mismo que en ese momento y desde hace muchos años, obviamente, en Francia venía circulando la leyenda del hombre lobo, ¿sí? Las leyendas de las licantropías, nos dice Rojas. Bien, esto en cambio, el Runo Turuncu es pariente, nos va a decir, del mito francés del hombre lobo, pero aparecen caracteres de una creación original aborigen, ¿sí? En cuanto a sus posibles orígenes, dice, el indio tigre es más bien un brujo que no el juguete de los asiagos. Sin duda fue en su origen el poder obtenido en pacto con su pai, ya para un acto de venganza, ya para unir su inteligencia humana a la pujanza animal, tornándole más fácil la existencia en medio de los montes, ¿sí? Es decir, que no es básicamente el destino o algún tipo de cuestión azarosa lo que lleva al hombre, al brujo, a transformarse en tigre, sino que tiene que ver con un pacto hecho con el diablo por algún motivo ulterior, ¿no? Para ya sea una venganza o para unir su fuerza a la de un ser animal, ¿no? Bien, acá hay un episodio, como les decía, siempre va a haber un episodio, una anécdota y una narración donde se narra justamente, perdón la redundancia, la aparición de un tigre, ¿no? Dice,
Una de las estancias del país fue cierta vez alarmada por la presencia de un tigre que daba rastro de su paso, tal cerco aportillado, un caminante herido, el sello de su garra en el fango ya seco, varias ovejas muertas, de las que ni siquiera bebió la sangre, como en abuso de la crueldad, deliberaban si no sería un tigre cebado, pero llaman al que habiendo probado la carne humana una vez, la prefiere y hace de ella su presa. Bien, aparece este otro personaje, ¿no? Acá, que es básicamente el cazador de grandes felinos, ¿no? Va a ser el núcleo de la historia, de la anécdota que se va a construir en torno a la leyenda del Runauturuncu, un sujeto, un cazador que se dedica a cazar grandes felinos y cuya mayor presa podría llegar a ser cazar al Runauturuncu, ¿no? Les dejo acá, bueno, la descripción del oficio y de tanto la vestimenta como las armas que porta este cazador de grandes felinos. Bien, acá entonces tenemos el momento donde están siguiendo una huella, ¿no? Y aparece esta posibilidad de que el Uturuncu sea runa. Fíjense, ¿no? El juego con el lenguaje. Iba entre la enmarañada fosca de espinos, eh, de espinosos, perdón, en arbustos y troncos centenarios, tarareando los árboles, los aires de la región y monologando con sus canes, puestos ya sobre el rastro de la fiera. Si el uturruncu resultara un runa, dice, ¿no? Cavilaba rumiando viejas reminiscencias, y aunque temores supersticiosos le dominaran, la idea de semejante encuentro se complicaba de salvaje fruición. Bien, y acá aparece la fiera, ¿no? La mítica fiera, y es el momento del ataque. Dice, oyóse nuevo grito de la fiera, demasiado cercano, alarmaba ya. Pasaron duros instantes hasta que al fin, el cazador, frenético en su cueva, vio fulgurar como dos brasas los ojos del felino en la maraña oscura. Volvió a rugir el tigre. El hombre aguardó, adelantó más aún, gruñendo entre dientes, osando junto al fogón, y el gaucho, desde la sombra, calentada hasta el rojo la cuchilla, le clavó su alabarda en el costillar. Este momento, ¿no? El diálogo, fíjense, este es un momento importantísimo de la leyenda, y es muy lindo además cómo lo escribe Rojas, ¿no? Dice, eh, R, su maula, ¿no? Chillón, saltando, chilló, será, chilló, saltando el heridor al propio tiempo que chisgueteaba un chorro. Y después hay tres puntos suspensivos y unos signos de pregunta, así tal cual aparecen en el texto, ¿no? Y abajo aclara, algo dijo la fiera al incorporarse del revuelco, pero el tigrero nada comprendió. Sudor helado le corrió por las sienes. 15 años profesionales y jamás le había acaecido semejante percance, es decir, hiere a la bestia, se enfrenta a la bestia y la bestia dice algo, habla, ¿no? O sea que, como él sospechaba, era runa el Uturuncu, ¿no? Así que acá tenemos, bueno, el ex Uturuncu, ¿no? O sea, ya después el momento donde lo encuentra metamorfoseado nuevamente, después ya muerto, ¿no? Y la conclusión de la historia es cuando encuentra este rancho, ¿no? Que aparecía ilustrado tanto en la versión del Caras y Caretas que vimos al principio de la clase, como luego por Alfredo Gramajo Gutiérrez. Dice, era una vieja tapera, cubil del Tigre ahora. Había una choza en medio y un palo a pique en torno, acorralando el lóbrego recinto, donde se amontonaban cráneos y fémures deshechos, carnes y ropas desgarradas. Asomó tras del quicio, arrastrándose con pena, una cabeza humana cuyo cuerpo se perdía en la penumbra interior. Miren qué interesante, ¿no? Ve la cabeza, pero no el cuerpo. O sea que ahí está el misterio de este momento de transformación en humano nuevamente, cuando ya por lo menos la cabeza pasó a ser humana, ¿no? De su pecho goteaba sangre y sus labios, con palabras dolientes, imploraban piedad. Es el runa, musitó el gaucho, como si hablara consigo mismo. Y el ex Uturuncu, entonces, le ofreció las riquezas acumuladas, botín de sus matanzas, si le dejaba con vida. Pero el cazador, que ya sentíase vencedor del misterio, descargó un trabucazo formidable sobre la cabeza del indio y se volvió a la estancia llevando este nuevo episodio del mito selvático
cuya fiereza inteligente y fecunda ha inspirado tantas leyendas en la tradición americana. Es decir, fíjense que Rojas cierra la anécdota en la ambigüedad. No sabemos si era o no un Runauturuncu, porque lo último que termina viendo el cazador es simplemente un indio, ¿no? A pesar de que lo está siguiendo y se ha transformado posiblemente casi ante sus ojos, ¿sí? Bueno, vamos ahora al próximo de los seres míticos, legendarios de esta región, de los cuales nos va a hablar Ricardo Rojas, como es la mulánima, ¿sí? Ahí tienen el dibujo de Alfredo Gramajo Gutiérrez. Tenemos, bueno, estas mujeres con una especie de crucifijo, los perros, un hachador de fondo y este caballo alado, blanco, fantasmagórico, que pasa allí de fondo, ¿no? Y se pierde un poco visualmente entre los árboles, ¿no? Ahora vamos a ver a qué se refiere esto. Es una leyenda que tiene que ver un poco con el tema del pecado, el tema de bueno, la traición, el libertinaje. Hay una cuestión un poco de, ¿no? De ir en contra de ciertos comportamientos en esa época, ¿no? Ahora lo vamos a ir viendo. Bueno, en principio el tema de la infancia, ¿no? Acá Rojas nos retrotrae a su infancia y nos habla de el origen de de la mulánima, ¿no? O el alma mula, como se le dice a veces también. Dice, conozco desde niño el nombre aterrador de la mulánima. En aquella dichosa edad, cuando todos los hombres son poetas y ninguno siente el rubor de su propia fantasía, los viejos servidores de la casa solían repetirlo entre una historia de barba azul y otra del caballito de 7 colores. Nunca me revelaron, sin embargo, el origen de aquel maravilloso cuadrúpedo que vuela, invisible y alado, en la punta sonora del viento. Muchos años más tarde aprendí su leyenda en la región. Es decir, aparece la historia de la mulánima mezclada con algunos otros seres fantásticos, contado, fíjense, por los viejos servidores de la casa, ¿no? Este es el mismo tópico, ¿no? El mismo ejemplo, lo mismo que ocurría con Mansilla, lo que nos va a contar Mansilla en la serie de Enchandernagor, que en su casa también la servidumbre, especialmente los negros, le contaban historias de espíritus, de leyendas y de fantasmas que lo helaban hasta la muerte y lo hacían asustar hasta helarse, ¿no? Así que acá tenemos un paralelismo de una tradición o algo que solía ser costumbre en este tipo de familias, ¿no? Bien, fíjense esto, el diálogo, y acá aparecen estos asuntos, estos temas que yo les decía, que parecen estar muy presentes en la leyenda de la mulánima, que son el incesto, el pecado y la aparición de este alma mula, ¿no? Dice, una vez idos, preguntó mi interlocutor, ¿los ha visto? Renovando la plática. Sí, ¿quiénes son? Es un alma mula, respondió con sonrisa que suele ser en los campesinos liberales, sorda mezcla de ironía y credulidad. No le comprendo ni jota, agregué, dice Rojas, ¿no? Ese hombre y la compañera son hermanos, pero según dicen, viven como marido y mujer. Los viejos suelen contar que la mulánima se hace de las mujeres así, y de las que yacen en uno con el cura. Mormojeó, fíjense la expresión, ¿no? Mormojeó un tercero con gesto socarrón, ¿no? Es decir, que vendría a ser, o vendría a poder explicarse, el tema del alma mula como una suerte de prohibición o castigo para mujeres, para cierto tipo de comportamiento de las mujeres en esa época, ¿no? Hay que verlo como una especie de censura, de manejo o regulación del comportamiento, en alguna forma, ¿no? Siempre yendo, por supuesto, como les digo, a la explicación racional que trata de encontrar Ricardo Rojas detrás de la fábula y de la leyenda, ¿no? Acá tenemos esta descripción colectiva y el origen y carácter del ser, ¿no? Dice, frases de unos y otros concluyeron por describir al cuadrúpedo volátil en el cual se convierte la cómplice de las cópulas nefandas, ¿no? Cópulas nefandas. Es una pequeña mulita, no galopa en el suelo y pareciéndose a Pegaso en cuanto ambos tienen alados los ijares, no sube tanto, sin embargo, para acosear las nubes. Pasa invisible en la punta pestífera del viento, casi a ras de la tierra, y en la sombra nocturna se oye el tascar de su freno. Es decir,
Estamos frente a una versión local de lo que es el mito o la leyenda del caballo alado, ¿no? Del Pegaso, pero bueno, tiene, como les decía, ese carácter prohibitivo ante ciertos comportamientos, como por ejemplo ciertas cópulas, ¿no? Podríamos decir, o comportamientos relacionados con lo sexual, especialmente en las mujeres, ¿no? Bien, leyendas de las selvas, ¿no? Acá este fragmento lo traje porque acá Rojas nos va a hacer, dentro del texto sobre la mulánima, un resumen de todas las otras leyendas, ¿no? Que venía muy bien para ver rápidamente qué otras leyendas aparecen, algunas de las que vemos acá, otras no. Dice, el genio mítico de las selvas ha visto a su pai transformarse en el íncubo seductor o el toro del Saladillo. El incubo, por ejemplo, es una de las que aborda, pero que nosotros no leímos, ¿no? El toro sí. Sabe también de seres reales como el cacuy, que llora sobre los montes su pavorosa historia, pero ha llegado más lejos al concebir este ser fantástico, la mulánima, para manifestar la sanción divina del pecado, diciendo a la mujer que esa fatalidad es el precio de los amores prohibidos. Si algunas leyendas, como las del Runa Uturuncu, tuvieron agreste origen y fueron de las campañas a la aldea, esta de la mulánima, o el alma mula, debió nacer en la ciudad y propagarse a los más lejanos rincones del bosque, ¿no? Es decir, una prohibición que viene del ámbito de la ciudad, ¿no? Una regulación, como dice ahí, una sanción divina de ciertos tipos de comportamientos. Acá está, ¿no? El posible origen que es frenar básicamente el libertinaje a través del miedo, ¿no? De poner como ejemplo que quien realiza comportamientos que no son correctos para el credo de ese momento y de esa región, bueno, van a tener como consecuencia una transformación no buscada, ¿no? Les dejo para que lean este fragmento. La liberación y las marcas de la mulánima, dice, se dice además que un alma femenina condenada por el sacrilegio a la forma fatal puede ser libertada. El alma mula no es una metempsicosis, sino simple transformación, pues herida cierta vez en el cráneo para libertar el alma presa, la herida perduró en la frente de la mujer, quien era, como en las licantropías clásicas y las leyendas de nuestra runa Uturuncu, o los fenómenos de repercusión astral de que los teósofos hablan, ¿no? Bueno, es posible liberar el espíritu, ¿no? Del cuerpo del el que fue poseído. Bien, la creación de una atmósfera propicia a la leyenda, ¿no? Esto tengamos en cuenta que la región que él describe como el país de la selva, al tener, bueno, estos vientos que susurran, los silbos, las risas, ¿no? La luna, los árboles, las nubes, es como una... es donde siempre suelen surgir la mayoría de las leyendas de este estilo, ¿no? En las regiones de bosque, ¿no? Imagínense, por ejemplo, en la Edad Media, cuando se habla de los rituales de brujería, ¿no? Y de las brujas, siempre se dan en un ambiente de bosque, ¿no? De bosque rodeado por árboles, oculto, con la luz de la luna, todo esto, ¿no? Bien, y acá tenemos, como les decía, siempre va a aparecer una anécdota, una historia, una narración que es casi un cuento, y en este caso la historia del gaucho que hirió a la mulánima, ¿no? De un hachazo en este caso. Bueno, lo dejo ahí para que ustedes lo lean, es un episodio, bueno, bastante tremendo, bastante bestial, ¿no? Y ahora pasamos finalmente al último de nuestros seres, que como ya les anticipé, ya lo hemos visto este ave en otra de nuestras narraciones, que es básicamente historia de un pajarito, la que le cuenta Lucio de Mansilla en una de sus coserías a su hija María Luisa. Acá, en cambio, estamos con Ricardo Rojas, bastantes años después. Recordemos, Historia de un pajarito es una cosería del año 1879 y acá estamos, bueno, en 1904, 3, 4, 5, 6, por esa época, se publica el libro en el 7 finalmente, ¿no? Pero lo tenemos a Rojas recorriendo su región nativa y encontrando que el mismo pájaro, la misma ave, que evidentemente por su al ser tan exótica y por su gran atractivo, bueno, produce fábulas y leyendas en seres en habitantes de distintas regiones con nombres diferentes, ¿no? Cacuy en la zona mediterránea, Urutaú en la zona del litoral de Misiones de Paraguay, ¿no? Ahí tenemos la ilustración, como ustedes pueden ver. Y vamos a ver de dónde sale, de dónde nace esta historia, ¿no? Dice,
Vive en las selvas un pájaro nocturno que al romper el silencio de las breñas estremece las almas con su lúgubre canto. Esto lo van a decir también cuando hablan del Urutaú, ¿no? Hay que escuchar, ustedes busquen, yo ya se los había dicho en la clase de Mansilla, busquen videos con el canto del Urutaú o del Cacuy, que es realmente una cosa llamativa, ¿no? Muy distinto. Ese ave tiene una historia y es la tragedia de su origen la que evoca su grito lastimero, alleando entre las arboledas tenebrosas, perdón. Sobre los implidos del runo turuncu, de vuelta, ¿no? Aparecen acá todos los sonidos que se pueden escuchar en la región de la selva. Los baladros del toro supay, los relinchos de la mulánima y toda la fauna mítica del monte, el cacuy planirá eternamente, porque no suena en su voz la fuerza, ni la amenaza, ni el crimen, sino el dolor humano, sometido a lo inexorable de una fatalidad vengadora, ¿no? El origen del mito, bueno, aparece el tema de la sugestión y la fantasía auditiva, ¿no? Dice, ¿quién no ha escuchado a veces con un poco de sugestión y otro de fantasía, en el repique de las campanas, en el traqueteo de los trenes, en los rumores del agua, inverosímiles monólogos, extraños parloteos y monótonas rimas? Es decir, cómo el audio, cómo el sentido auditivo, los sonidos nos engañan, ¿no? Y a veces escuchamos cosas que no son tales. Digan espíritus menos enamorados de lo maravilloso, si este mismo fenómeno de la imaginación hizo al viajero que cruzaba la selva en la noche sentir palabras quichuas en el lloro del ave fabulosa que llamaba al hermano perdido, Turay, 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 ¿no? Es decir, el sonido que produce este ave, fíjense que Turay es muy parecido a Urutaú también, ¿no? Urutaú, Turay, son dos sonidos muy, muy similares. Y este Turay, Turay, Turay es el que reproduce el pájaro y que en el idioma quechua significaría hermano, ¿no? Hermano, hermana, que es, hermano, si no me equivoco, es lo que grita, ¿no? El ave y que los habitantes de la región asociaron a la palabra que ellos ya conocían, ¿no? Transmisión de la historia, ¿no? Y la respuesta del hermano dice, los niños aprendieron la historia y oyeron la de los ancianos siendo niños, y ellos dicen que el hermano perdido no responde jamás esos gritos, pues al contrario, cuando en la lengua de los antepasados repite, hermano mío, hermano mío, hermano mío, que es lo que significa turay, turay, lo que hace el pájaro, ¿no? Su propia angustia recuerda la noche lóbrega en que resonaron por primera vez en el silencio de las breñas natales. Bien, y acá nos va a contar la historia, ¿no? De vuelta, tenemos un cuento, una narración entre los dos hermanos huérfanos. Dice, en una época muy remota, dicen las tradiciones indígenas, una pareja de hermanos habitaba su rancho en las selvas, solos vivían desde la muerte de sus padres sin que la comunidad de su sangre hubiese atenuado las diferencias de sus idiosincrasias antagónicas. Son dos hermanos muy contrapuestos, ¿no? Muy diferentes. Él era bueno, ella era cruel. Amábala al muchacho como pidiéndole ventura para sus horas huérfanas, pero ella así varaba sus días con recalcitrante perversidad. De vuelta, el lenguaje que casi nos empuja a la búsqueda de un diccionario, ¿sí? Para leerlo a Ricardo Rojas. La crueldad de la hermana, ¿no? Y las intenciones de venganza. Dice, volvió una tarde sediento, fatigado tras un día de infructuosa pesquisa, pues como reinaba la seca estaban yermos y en escasez los campos. Sangrábale la mano porque al pretender agarrar una perdiz boleada libes y caída entre unas matas, pinchóle un uturuncu huacachina, el cactus espinoso que hace llorar al tigre. Ahí tenemos de vuelta la palabra uturuncu, ¿no? De tigre. Es el cactus que hace llorar al tigre. Pidió entonces a su hermana un poco de hidromiel para beberla y otro de agua para restañarse los arponazos. Trajo ambas cosas, mas en lugar de servírselas, derramó en su presencia en la botijilla con agua y el tupo de miel. Es decir, la crueldad de la hermana que ante la necesidad de su hermano, bueno, derrama los dos líquidos, ¿no? La invitó para que lo acompañase a un sitio no distante donde había descubierto miel, debe ser, miel abundante de moros. Su invitación encubría upalleros designios de venganza, ¿no? Acá es la venganza del hermano. Y acá está, ¿no? La deja atrapada en las alturas, dice.
Sobre la horqueta más alta hizo pasar su lazo y preparó un extremo a guisa de columpio para que subiese su hermana. Tirando al otro extremo a manera de corrediza palanca, la solivió en el aire hasta llegar a la copa, y cuando ella se hubo instalado allá sin descubrirse, él empezó a simular que ascendía por el tronco, desgajándolo a hachazos mientras bajaba en realidad. Zafó después el lazo y huyó sigilosamente. Presa quedaba en lo alto a la infeliz. Transcurrieron instantes de silencio. Ella habló, nadie le respondía. Es decir, la consecuencia de la crueldad que tenía la hermana es la venganza del hermano que la deja atrapada en las alturas, ¿no? Todo esto para imaginar finalmente el pájaro que está allá arriba, ¿no? Y que canta llamando al hermano, ¿no? Bien, el panorama de la selva, una descripción muy poética, ¿no? Bueno, dice, lo que contempla la pobre huérfana, la hermana, habla del sol que se hunde entre los árboles, etcétera, etcétera. Esto lo voy a saltear, léanlo ustedes, muy descriptivo, muy poético. Y acá tenemos finalmente como conclusión el episodio de la metamorfosis, ¿no? Todos estos mitos, estas leyendas tienen una transformación de por medio con diferentes orígenes y explicaciones, y esta es la de la hermana en ave, ¿no? Dice, los pies, en el esfuerzo anómalo con que ceñían su rama de apoyo, fueron desfigurándose en garras de búho, la nariz y las uñas se encorvaban, y los dos brazos abiertos en agónica distensión emplumecían desde los hombros a las manos. Disney asfixiante la estranguló, al verse de pronto convertida en ave nocturna, un ímpetu de valor arrancóla del árbol y la empujó a las sombras. Así nació el Cacuy. Y la pena que se rompió en su garganta llamando a aquel hermano justiciero es el grito de contrición que aún resuena sobre la noche de los bosques natales, gritando Turay, 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 ¿no? Ahí termina entonces esta leyenda de la hermana que llama a su hermano que quedó atrapada en las ramas del árbol y convertida finalmente en ave. Bueno, acá dejamos por hoy la clase de Ricardo Rojas. Espero que les haya gustado El País de la Selva, que les hayan gustado estas leyendas sobre seres mitológicos, un poco animales y un poco humanos, de la región mesopotámica argentina, de esta región de las selvas. Espero que no les haya agobiado demasiado el lenguaje tan meticuloso y puntilloso de Ricardo Rojas. Bueno, y la próxima clase, aprovechando que estamos con la temática del ave, del pájaro, del cacuy, la próxima clase vamos a leer, tienen para leer, una selección de un libro increíble, fenomenal, hermosísimo, que es Allá lejos y hace tiempo, de Guillermo Hudson o William Henry Hudson, como quieran decirlo, en inglés o en español. Ya vamos a ver por qué se lo puede nombrar de ambas formas, que quizás ustedes ya lo conozcan esto. Vamos a leer una selección de capítulos de este libro Allá lejos y hace tiempo y lo comentamos la próxima clase, ¿sí? Bueno, hasta acá la clase de hoy. Les dejo un saludo muy grande, un abrazo muy fuerte. Espero que lo hayan disfrutado y nos encontramos la semana que viene, ¿sí? Bueno, nos vemos. Que estén muy, muy bien, ¿eh?